Bueno, buenas noches otra vez. Esperamos que todos se estén uniendo para dar comienzo a este vivo y voy a aprovechar para conectar. En el intento anterior tuvimos inconvenientes técnicos. Muy bien. Ahí vamos a esperar que se conecten. Acá Instagram me está avisando que les está avisando a los seguidores que se vayan conectando. Muy bien, mientras tanto, ahí se va uniendo la gente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por sumarse. Ahí la veo a nuestra invitada que se está conectando. Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Así le damos la bienvenida. Muy bien. Bien. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, una lástima. No veo que Lore se pueda unir. Acá saludan desde Guadalajara. Muy bien. Y vamos a ver. Les pedimos disculpas. La invitación está dada. Bueno, si me parece, Lore, si me estás escuchando, que estaría bueno que lo iniciaras vos al vivo, entonces, y me invites para que lo podamos hacer juntos. ¿Qué te parece? A ver, a ver. Bueno, fíjate que esto es exclusivamente para Lorena. Fíjate que hay una camarita acá abajo que tiene una crucecita aún más. Apretá ahí porque yo ya te di la invitación y no te la puedo dar de vuelta porque me aparece el botón tocado. A ver si lo podemos hacer así. A ver, a ver. Buenas noches. Isabel también que se está uniendo. Y bien, aquí se va uniendo más gente. Bien, un segundito. La verdad es que ha funcionado siempre bien. Ahora no sé qué pasó, que no puedo agregar a mi compañera. Bueno, muy bien. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es la migraña en personas con estrés crónico y mientras esperamos a nuestra invitada, Lorena, les voy contando un poquito sobre ella. Lorena es, Lorena es psicoanalista, licenciada en psicología, especialista en ayudar a personas con migraña y bueno, y la invité justamente a participar de este vivo porque como la migraña en las personas con estrés es un problema bastante común, justamente eh, invitar a un especialista
especialista en el tema, nos va a ayudar un montón para comprender y para sacar recomendaciones sobre cómo ayudar con este problema. Bien, bien, muy bien. Vamos a ver si ahora podemos contar con la presencia de Lorena. Bien, ya hemos enviado la invitación. Simplemente cuando te aparece la invitación a unirte, le das clic, ahí le tocas aceptar y deberías aparecer en pantalla, Lore. Bueno, la verdad que les pido mil disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos y vamos a ver si podemos conectar. Vamos a contestar por acá. A ver, vamos a poner que acepte la invitación. Bien. Muy bien, mucha gente se está uniendo. Bueno, a ver, disculpen que les estoy escribiendo a mi compañera. Bien. A ver si podemos lograr que establecer la conexión. Bueno, ya son 8:15. Les voy a contar un poco sobre mí a las personas que no me conocen, hasta mientras esperamos a que se conecte Lorena. El tema de mi trabajo, ¿no? Consiste en la medicina del estrés, ¿no? Es algo en lo que me estoy especializando hace mucho tiempo. Para las personas que no saben mi nombre, me llamo Mariano Parapar, soy médico homeópata y, bueno, también hace un tiempo, desde hace unos cuantos años, que vengo ayudando a las personas estresadas a tener más bienestar y también a cuidar la vida y cuidar la salud mediante las medicinas naturales, la incorporación de hábitos saludables y la... eh, perdón que me trago un poco, pero estoy viendo si se conecta mi compañera. Las medicinas naturales, los hábitos saludables y técnicas de reducción de estrés eh, que las he compilado en un programa de mediano plazo para poder hacer un acompañamiento personalizado a las personas que están con este problema. Bien, con respecto a la dinámica de cómo nos vamos a manejar ahora con el vivo, eh, mi idea es que poder presentar el tema un poquito y después al final dejar unos 15 minutos o un poco más para las preguntas que se les vayan ocurriendo. Por eso, si se fijan acá abajo, hay un globito de diálogo que tiene un símbolo, un signo de pregunta, y ahí pueden ir dejando sus preguntas. Nos va a permitir ser un poco más ordenados en la, bueno, en las respuestas, así no dejamos fuera la pregunta de nadie. Y con respecto a la migraña, ¿no? La migraña es un síndrome que el síntoma principal que tiene es el dolor de cabeza. También se lo suele llamar jaqueca, y ese tipo de dolores de cabeza suelen ser muy bien, suelen ser muy persistentes, suelen tener características muy
muy típicas, como que empeoran en la oscuridad, con la luz y bueno, y necesita la oscuridad. Vamos a dejar la descripción para darle la bienvenida a Lore, que gracias a Dios se pudo conectar. Ah, Este, hola, Lore, ¿cómo andás? buenas Buenas noches. noches. No sé qué había pasado, ¿no? Y estoy ahora, me Bueno, cambié de lugar es porque la magia del Instagram. ¿Qué acá tal? ¿Qué contás? ¿Cómo estás? en Necochea hay una tormenta de viento muy grande. Mirá vos, Capaz que por ¿estás eso. en Necochea ahora o estás en Don Torcuato? No, yo estoy en Necochea. Ah, mirá vos, puede ser por eso. Sí, voy a ver si pongo una luz ahora porque me cambié de lugar. Pero bueno, estaba igual algo escuché de que me interesa que la perspectiva tuya, bueno, para hay gente que es de lo mío y bueno, Mariano es médico. Mariano, presentate para la gente que me sigue a mí, que están acá, Tamara, Fernando, que son los que nunca me fallan. Qué grande. El público fiel de Lore. Bueno, como yo intento aprender a ser un caballero, preferiría que la dama se presente primero. Ah, Así que ahí está. te doy el pie, presentate vos, Lore, por favor, contanos quién sos y después yo me presento tranquilo. Bueno, soy licenciada en psicología, estudié en la UBA, hace 20 años que ejerzo la profesión y ahora me estoy dedicando a acompañar, a hacer terapia con mujeres con migraña tensional. Bien, muy bien. ¿Y en qué rama de la psicología te dedicas? Y yo soy psicoanalista, me formé muchos años en psicoanálisis y bueno, es lo que ejerzo. Bien, bien, buenísimo. Y bueno, para la gente que no me conoce, ahora sí, me vuelvo a presentar, yo hice una breve introducción, mi nombre es Mariano Parapar, soy médico homeópata y me dedico a ayudar a personas con estrés mediante las medicinas naturales, la incorporación de hábitos saludables, técnicas de reducción del estrés y también con estrategias para conectar con el propósito y sentido de vida. Y yo soy homeópata hace 20 años ya y los últimos 4 o 5 años me especialicé en esta parte de la atención a pacientes con estrés y la medicina de estilo de vida. Así que bueno, si te parece, después de esta breve introducción, vamos con el tema, y vamos a hablar un poco y después dejamos lugar para las preguntas de las personas. Varios están preguntando si queda grabado. Sí, va a quedar grabado en las dos cuentas, tanto en la de Lore como en la mía. Así que no se preocupen, si se tienen que desconectar o si, bueno, y si los que se van sumando más tarde, que va a quedar todo grabado y van a poder escuchar todo sin problemas. Así que bueno, con respecto al tema de la migraña eh, en personas con estrés crónico, ¿cómo lo has visto vos desde tu perspectiva, desde tu profesión, que se relacionan estos dos problemas, ¿no? La migraña y el estrés? Bueno, generalmente las personas vienen con una acumulación muy grande de muchos años de no haber escuchado su cuerpo, de no haber escuchado los síntomas a través de que el cuerpo habla. Porque yo siempre les digo, hay algo, uno se puede mentir a uno mismo o de alguna manera autoexigirse con los proyectos o con las responsabilidades que nos asumimos hacia los demás, pero el cuerpo no va a mentir nunca. Entonces no nos deja engañarnos. Tal cual. Es como decimos los psicólogos o los psicoanalistas, ¿no? La angustia no miente. Y la sintomatología del cuerpo, aunque por más que sea inconsciente, tampoco. Porque uno tiene la voluntad muchas veces y quiere hacer un montón de cosas, pero el cuerpo empieza a reclamar, entonces hay que atenderlo. Y la base de todo esto es que quizás desde niños nos ha pasado de que nos han enseñado a desestimar nuestro propio
nuestro cuerpo, nuestras necesidades básicas, por a veces el enojo o la frustración, reprimirlas, porque para no, porque como que son malos sentimientos, y así empezamos a desestimar un montón de cosas, a reprimir un montón de emociones, y cada vez que reprimimos una emoción, que no la podemos elaborar, no la podemos comunicar al otro y sanamente poderlo resolver, hay un impacto directo en el cuerpo. Entonces así empieza como un estrés crónico en el que todo el tiempo estamos desestimándonos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras necesidades, y llega un momento en que se convierte, se puede llegar a convertir y reconvertir en una enfermedad hasta muy grave, ¿no? Entre ellas la migraña. Seguro, seguro. ¿Y vos qué dirías que es más frecuente en las personas que tienen migraña o estrés crónico, lo que sea? ¿Qué les lleva a esta conducta de no tomar acción ante los primeros indicios, de dejar pasar tanto tiempo? ¿Hay algún patrón? ¿Hay algo que pueda asociar, identificarse o eso es algo más individual? No, más que nada porque uno piensa en el otro. Es una posición, digamos, muy de sacrificio hacia los afectos, a veces hacia los hijos, los proyectos, las responsabilidades con el otro. Entonces uno lo que hace es pasar por encima los signos para poder cumplir. Pero yo lo que le digo a veces Claro. a las mamás, ¿no? Por ahí a las mujeres, si vos haces eso con vos misma y si vos no estás pudiendo gestionar tus emociones y atenderte a vos misma, ¿cómo vas a hacer para enseñárselo a tus hijos? Al final lo que vas a terminar comunicando es esto, en no atender las necesidades, y vas a como repetir lo mismo con tus hijos, haciéndoles reprimir y haciéndoles pasar por alto todo lo que sienten en pos de satisfacer al otro. Entonces se vuelve como un círculo vicioso, como esas relaciones tóxicas, ¿no? Donde la mamá pasa en una posición sacrificial, deja de lado todo su ser, no, es pura madre. Entonces ese chico lo que hace es responder a eso y ser puro hijo y no escucharse a sí mismo tampoco. Entonces se genera una tensión tan grande en donde a veces hasta toda la familia está estresada. Y el estrés crónico tiene que ver con eso, hasta el marido, todos, el perro, el gato, están todos en una tensión rara, en donde muchas veces me dicen, en mi casa llega un momento en que las cosas se ponen muy, muy densas y no saben cómo hacer para salir de esa sinergia. Y yo creo que lo que vos propones en una cuestión integral tiene que ver con empezar a organizar los patrones en todo sentido. No solamente lo emocional, sino también empezar a escuchar el cuerpo. Tal cual, sí. Aprender a escuchar el cuerpo es algo que, por lo menos en nuestra cultura, no está tan incorporado. Yo conozco muchos orientales y ellos lo tienen más incorporada la medicina a la vida ellos, ¿no? La autoobservación. Pero nosotros estamos más acostumbrados a ir al síntoma, ¿no? Pensaba mientras vos decías que podemos haciendo súper reduccionistas, podemos pensar que la migraña es un dolor de cabeza nomás. Como yo estaba explicando mientras vos te ibas conectando, un dolor de cabeza que por lo general está peor por la luz, que te hace buscar la oscuridad, encerrarte, y tenés una hipersensibilidad a los estímulos. Eso es lo más típico. Y, este, pero si pensamos que es solamente un dolor de cabeza, vamos a usar un analgésico. ¿Y qué hay detrás de esa migraña? No vamos a tapar, va a quedar el dolor, sí, vas a encontrar un analgésico lo suficientemente potente como para eliminar el síntoma, pero sin solucionar lo que está detrás. Por eso es tan importante aprender a no solo escuchar el cuerpo, sino a tener una conciencia de todos los aspectos de uno, ¿no? De lo que te está avisando el cuerpo es como un semáforo que cualquier síntoma, en el caso puntual de la migraña, ¿no? Ese dolor de cabeza es un aviso de que algo más está pasando con el sistema, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Claro, yo valoro un montón los médicos que están empezando a tener ese tipo de abordaje,
que no es que te da, me duele la cabeza y te da un analgésico y se fijan si tenés, no tenés un tumor o no, y bueno, y si no, ya está, no hay más nada, ¿no? Creo que ver la parte integral y empezar a hacer pensar a las personas en relación a que tienen que modificar su vida para que estos síntomas o estos signos empiecen a mermar y que uno no tenga que depender de un energético o de medicamentos de por vida. Porque sabemos bien que las personas que toman, empiezan a tapar los síntomas con medicación, llega un momento que eso explota, de alguna manera vuelve a recrudecer y ya no hay analgésico o ya no hay medicación que banque la cantidad de sintomatología que traen muchos pacientes. Colon irritable, alopecia, úlceras, bueno, vos lo debes saber mejor que yo eso. Sí, tal cual. Y generalmente se suelen asociar varios de esos problemas porque, como decía, el síntoma es algo que viene junto con otra cosa, ¿no? Y avisa que está pasando otra cosa. Entonces te avisa primero con un síntoma. Si no cambiaste esa otra cosa, te va a aparecer un segundo síntoma o un segundo síndrome. Si seguís sin cambiar, te va a aparecer otro. Es como, yo siempre les explico a los pacientes, como el tablero del auto, que tiene esas lucecitas de la presión de aceite, del agua, de combustible. Eh, si uno, cada vez que se prende una lucecita, la tapás con una cinta negra, vos dejás de ver la lucecita. Pero el problema se soluciona. Difícil, ¿no? Difícil que tapando la lucecita se solucione el problema. Y eso es lo que estamos acostumbrados eh, a hacer, muy educados por la medicina convencional, por la medicina de los tratamientos sintomáticos. Eso tiene una, ¿cómo se llama? Una utilidad, tiene un tipo de utilidad. Yo siempre digo que la medicina convencional es muy buena para el tratamiento de crisis, de la crisis, pero no tiene una fortaleza, la misma fortaleza para prevenir la aparición de las crisis de cualquier tipo de enfermedad. Hablando puntualmente de lo que es migraña, nosotros desde la homeopatía le damos mucha importancia a tratar de desactivar la tendencia. Y esa tendencia no está en la circulación cerebral. Ese es el último eslabón, ese es el efecto, ¿no? Muchas veces se confunde el efecto con la causa, ¿no? Se cree que los síntomas son la enfermedad y en realidad los síntomas son la señal de que hay un desequilibrio, una enfermedad. Entonces, cuando, cuando nosotros como homeopatas recibimos un paciente con migraña, eh, por lo general lo que hacemos es, o por lo menos lo que hago yo, es que el tratamiento sintomático lo siga haciendo con los analgésicos que le funcionan, porque sabemos que tarde o temprano se va a reducir la frecuencia y la intensidad de las migrañas, hasta desaparecer. Eso es en mi experiencia. He tenido la oportunidad de tratar montones de personas con migraña, la gran mayoría son mujeres. Este, las, las migrañas tensionales no solamente están relacionadas con el estrés, sino también que tienen un componente hormonal muy importante, ¿no? Eso también lo he visto. Hay una relación con el empeoramiento de los síntomas antes o durante la menstruación o cerca de la ovulación que justamente tiene que ver con esa hipersensibilidad que tienen este tipo de pacientes, ¿no? ¿Vos coincidís con que las personas con migraña tienen una hipersensibilidad casi a nivel de todos los sentidos? Eso yo lo he observado mucho. ¿Vos cómo lo viste? Claro, tal cual, porque es el estrés ese que traen que viene de muchos años y en el sentido de lo que es el psicoanálisis, a veces parece mentira, pero en la clínica dice de que tanto han hablado sobre qué asociaciones han tenido. Por ejemplo, la paciente que me dice, mira, hoy en el trabajo me hablaron mal y yo me sentí tan frustrada y sentí un enojo tan grande y me lo reprimí, me lo aguanté y estoy con una migraña, estoy con un dolor de cabeza que se me parte la cabeza. Entonces yo le digo, pero esa persona, digamos, que te habló mal, ¿es tan significativa para vos como para que vos te hayas agarrado semejante bronca? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, no, la verdad que uno cualquiera que pasó, que me dijo algo de mala manera y nada más, y que no tiene nada que ver, no me va a cambiar en nada el día de trabajo, pero es una cosa que me altera de tal manera, me dice, que me cambia el día entero.
Y asociándolo, se acordaba de que el padre, cuando ella estaba haciendo un esfuerzo, a veces para hacer las cosas bien y no le salía del todo bien o no quedaba conforme, le hablaba en ese tono, de esa manera. Y que ella con el padre tenía que agachar la cabeza y no podía quejarse porque venía un golpe. Entonces se acostumbró a reprimir eso. Es ahí en donde el cuerpo tiene, tiene esa memoria. Y es como anacrónico el aparato psíquico, el inconsciente. Él no sabe el aparato psíquico que no es tu padre. Él sabe que ese estímulo, inconscientemente, emocionalmente, era que cuando te hablaba mal venía el golpe. Entonces me dice, vos sabés que sí, porque, y vos le digo, ¿qué corporalidad tenés? ¿Qué sentís en tu cuerpo? Y yo me quedé así, estoy toda contracturada, y me duele toda la cervical, y me duele toda la cabeza, y estoy amargada. Le digo, ¿y era para tanto lo de tu compañero? No. Me dice, ¿por qué no hablamos más? Le digo un poquito qué pasaba con ese papá. Porque a veces uno tiene, ¿sabes qué? Un niño ahí adentro al que no han acompañado en sus necesidades emocionales. A un niño en que cuando se frustraba o hacía algo mal, en vez de agarrarlo de la mano y acompañarlo a su proceso, lo han denigrado. No se han sentido queridos, se han sentido abandonados emocionalmente. ¿No es cierto? Entonces, es un estímulo mínimo que no tiene nada que ver de hoy, que conecta tu cuerpo con el pasado y te genera todo un desencadenamiento de estrés, ¿no es cierto? Entonces, eso sumado día a día hace que vos empieces a tener todo un desequilibrio físico, hormonal y emocional, en todo sentido. Tal ¿No? cual. Por eso la idea es, me encanta que los médicos puedan escuchar, porque vos como médico, al poder entender y escuchar que esa persona tiene un componente emocional con sus padecimientos, estás haciendo de psicólogo. Porque lo único que necesita la persona es un cómplice, amigo, una persona que escuche sus padecimientos, que comprenda, que tenga empatía y que pueda ayudar a transitar todas esas sensaciones y poderlas prevenir. Eso es lo curativo. Más allá de que, bueno, una vez que fue al cuerpo, hay que atenderlo al cuerpo. Si tenés un dolor, por supuesto, en el momento tomate un analgésico, porque ya está, ya en ese momento tenés que apelar a calmarlo al dolor, no vas a quedar ahí aguantándote. ¿No es cierto? ¿Vos qué opinás? Sí, el dolor crónico, ¿no? O el dolor agudo, cualquiera de los dos, son justamente un factor estresante muy importante, porque el dolor hace que se haga una descarga de esas hormonas de estrés en el cuerpo y modifica toda la fisiología. Por eso es tan importante y yo insisto con que el dolor hay que cortarlo. Primero porque te duele la mano, dejas de usar la mano, ¿no? Te duele la pierna, dejas de usar la pierna. Te duele la cabeza, te anula la vida. No podés hacer nada. Es la única parte del cuerpo que tiene los cinco sentidos. El resto del cuerpo tiene sensaciones táctiles, ¿no? O senestésicas, como se dice, ¿no? Por ejemplo, una sensación de que estoy tragando la comida, es como una sensación táctil, pero interna. Alguna percepción de los órganos internos también. Y listo, en la cabeza tenemos vista, olfato, gusto, oído y también el tacto, por supuesto, ¿no? Entonces, es una parte del cuerpo que tan sensible, ¿no? Y el centro de cómputo. Así que sí, es muy importante terminar con el dolor lo antes posible y no dejarlo crecer, porque quizás con una pequeña dosis de un analgésico común, ¿no? Que no sea algo compuesto, que no tenga ergotamínicos, por ejemplo, con un ibuprofeno, un paracetamol o de último un naproxeno, que es tiene un poco más de efectos adversos, se puede hacer frente a ese dolor y evitar la escalada del dolor. Pero eh, cuando ya el dolor supera cierto umbral, ahí hay que usar estos remedios que son un poco más peligrosos, ¿no? Los que son vasoconstrictores cerebrales, que no son muy recomendables, pero la verdad es que funcionan muy bien, ¿no? Que muchos tienen cafeína, muchos tienen ergotamina o ergotina, y la verdad es que
que no son los más recomendables, pero en ese momento funciona. Y salvo que tengan la oportunidad de quedarse acostados, ¿no? Con la vida que tenemos hoy, no, si te agarra un martes, un jueves como ahora, un dolor de cabeza, tenés que dejar de laburar y todo eso. Y permitime que rescato varias cosas de lo que explicaste recién, es riquísimo. Quiero sacarle todo el jugo a esa explicación porque hay muchos puntos importantes. Primero, hablaste sobre el mecanismo de la represión y las consecuencias que tiene eso como en la génesis de la migraña, ¿no? Y yo pensaba, qué curiosa la analogía, porque justamente, fisiopatológicamente, la migraña es una acumulación de sangre en el cerebro, ¿sí? En todo el sistema circulatorio del cerebro, porque sigue entrando sangre, pero no se desagota, por decirlo de alguna manera, no la va drenando. Entonces, si eso te ocurriera en la mano, en el brazo, en la pierna, en el abdomen, tienen la posibilidad de distenderse, pero en el cerebro no puede porque tiene el cráneo que es digamos, un contenedor duro y lo único que puede hacer es apretar y apretar y apretar, ¿no? Entonces, por eso es tan doloroso porque justamente dentro de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro, hay receptores de dolor que reaccionan con un mínimo cambio en la presión endocraniana, ¿no? Eso es algo muy interesante, la analogía entre la represión, lo retenido, lo reprimido, y justamente la fisiopatología de la migraña. Y lo segundo que mencionaste, ¿no? Cómo nuestra historia, nuestra crianza, nuestras primeras experiencias infantiles eh, van marcando de una manera impresionante, eh, al punto de quedar asociado un, una vivencia del presente, ¿no? Y desencadena una conexión con el pasado y eso se traduce en un síntoma físico. Eso es, la complejidad del ser humano es tremenda. Y me hiciste acordar con esto de que, aunque ahora es la persona random que se cruzó por la calle y le hizo una mala cara o le hizo un destrato, le retrotrae trae a la imagen de su papá. Bueno, eso me hizo acordar a una charla que solemos tener con mi socio, que él es especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, también es colega tuyo, psicólogo, y entonces es especialista en estrés. Y él dice que eh, esto es un mecanismo que viene de la época del hombre primitivo en que estaba expuesto a muchos peligros constantemente, ¿no? Si no se lo comía el león, lo aplastaba el mamut y ese tipo de cosas, o lo venía a atacar otra tribu. Y para cualquier situación, cualquier factor estresante, así sea que te miró mal alguien, o que tenés un ambiente de trabajo frío, no digamos que te maltrata, sino simplemente frío puede ser un factor estresante y en ese momento para tu cerebro tenés el tigre adelante, tenés el león adelante. O sea, no lo registra de la misma manera y eso este, veo que ocurre lo mismo con el tema de las primeras experiencias infantiles, ¿no? Ahí encontré una conexión. Y lo Tal cual. tercero que también que, bueno, que dijiste es sobre el tema del dolor como, eh, como no solamente escuchar el dolor como un dolor, sino como que ese dolor representa algo y bueno, entiendo que a través del psicoanálisis vos le ayudás a la persona a conectar con esa otra cosa para que pueda solucionar esa otra cosa que está detrás del dolor, ¿no? Contame un poquito cómo, cómo es el proceso o con algún ejemplo que te venga a la mente. Bueno, de una terapia, de una persona que te consulta a raíz de la migraña y que haya encontrado la solución. A ver, algún caso, eso siempre les interesa mucho a la gente y les hace sentirse identificados. ¿Tenés alguno ahí en mente? Claro, no, más que nada, el hecho que por ahí las mujeres o los casos no es que vengan tanto por la migraña, por ejemplo, ¿no? Que sea el foco tanto eso en principio, en los años que tengo. Ahora que estoy dedicada más a la migraña puede ser,
pero tiene sintomatología asociada de migraña, de cosas, vienen por ahí una cuestión, por ejemplo, de carácter, que te dicen, mira, yo tengo que hacer algo con mi carácter porque ya me estoy peleando con todo el mundo, porque me estoy grito, porque no gestiono mis emociones, o porque cuando me enojo me estoy 3 días sin hablar y eso me hace mal, ¿no es cierto? Y te dicen, y un dolor de cabeza, una migraña terrible, ¿no? Pero el tema es que la resistencia está en querer tener que hablar cosas de la niñez o del pasado que ya uno lo tiene superado desde su yo. Y yo siempre les explico, si vamos a hablar de tu papá, de tu mamá o de quien te haya criado, no vamos a hablar de las personas en sí mismas que hoy están en tu vida y siguen estándolo, porque hicieron lo que pudieron, hicieron como pudieron y quizás ya no son las mismas personas que en ese momento tampoco, pasaron muchas cosas. Vamos a hablar de lo que a vos te pasaba en ese momento con esos, con esas objetos, digamos, que internalizaste, cómo vos los viviste, ¿no? Y hay que ir ahí, a esos lugares, porque no hay otra manera que ir sanando o curando, ¿me entendés? O acompañando a que ese niño, esa niña maltratado, que no se sintió querido, que sentía que no lo elegían, o que el favorito era el otro hermano, o que, no sé, le miles de cosas de ahí a más, que no quiero ni mencionar cosas peores que te pueden pasar, ¿no? Que uno, entonces me dicen, pero yo no quiero hablar de eso, me dicen, no quiero, porque me hace sentir mal, me angustia, y le digo, pero lo vas a tener que hacer porque eso es lo que te está apretando, eso emocional que vos no lo largás, que vos no sacás, es lo que después te activa ante cualquier cosita que vos te enojes tanto. Porque ¿por qué te enojas tanto? Porque estás enojada de base, no curaste el enojo que tenés de base. Entonces por ahí empiezan a contar, no sé, yo cuento una mía, porque no me gusta por ahí muchos otros ejemplos, de que a mí un tío mío me sacaba unos merengues que me dejaban para mí para la merienda, ¿no? Y entonces se subía al árbol y se comía los merengues de ahí arriba, yo tendría 6 o 7 años, no podía trepar, y me tiraba las migajas en la cabeza y se me reía. Y, o sea, hoy día obvio que me río de eso, y aparte es gracioso, ¿no? Porque éramos nenes. Pero yo lo viví en ese momento de una manera muy angustiada, muy mal, con un enojo terrible, porque hasta hoy en día no me toquen los merengues, pues le corto la mano a uno, ¿viste? Es como que me quedó el trauma, dice. Entonces, y en el momento, por ejemplo, que yo le contaba esto a mi psicóloga cuando empecé el de terapia, cuando hice de terapia, yo lloraba como una nena de 6 años. Me sacó los merengues y no me los daba y empezaba a llorar. Y yo le decía, yo no puedo estar llorando así por esta pavada. Entonces mi psicóloga me dice, sí, porque necesitas llorarlo, porque necesitas sacarlo y necesitas que alguien te lo escuche. Porque en ese momento nadie me lo escuchó y capaz que hasta se han reído de eso, pero yo lo necesité. Y bueno, entonces hasta que no se llega en un momento en la terapia a poder desarmar esos recuerdos, esas imágenes, esas situaciones y llorarlas un poco, no drena la emoción que está encapsulada dentro. Entonces, hay que sacarlo. A través de terapia hay que sacarlo y empezar a hablar a todo aquello, aunque nos parezca tonto, que nos hizo mal en su momento, y después ahí sí, después va a pasar y nos vamos a poder reír de eso. Entonces, la próxima vez que alguien me saque un merengue, no voy a explotar de la bronca. ¿Se entiende? Tal cual. Qué poderosa que es la palabra, ¿no? Qué poderoso que es poder verbalizar las emociones, que hasta puede llegar a evitar que se desencadene un síntoma, ¿no? Eso me llama la atención, siempre me llamó la atención desde que empecé a trabajar, desde que conocí muchos psicoanalistas, eh, y bueno, siempre me quedó la intriga porque soy muy vago para investigar a veces, ¿no? La intriga de cómo es que la palabra tiene ese poder sanador, cómo es que verbalizar las emociones tiene esa capacidad de revertir cuestiones tan importantes. ¿Nos podés contar un poquito sobre ese tema? Y mira, hay una polémica, pero somos seres hablantes. Todo lo que nosotros construimos es cultural. Hemos perdido, hemos perdido lo instintivo desde el momento que estamos heridos por el lenguaje. Necesitamos, todo es demanda de amor. Necesitamos amor
necesitamos que nos escuchen, necesitamos darle sentido a las cosas. Y bueno, pero también hay un límite con eso, porque hay un real ahí, ¿entendés? Que es el cuerpo y un montón de cosas que se escapan a lo simbólico y a la palabra que también están ahí, que hay que atenderlas. Por eso me parece que no es decir o una cosa o la otra. La medicina y la psicología, trabajando en la prevención, ¿no es cierto? Y haciéndolo humano, tiene que ayudar a las personas como, ahí te están diciendo, por ejemplo, esa chica, Jessie creo que es, Jess, y puedes cambiar la vida de una persona. ¿Sabes lo que es vivir sin migraña? Que no te agarre más, o no solamente la migraña, el hecho de consultar para sacar un montón de otras enfermedades que pueden ser psicosomáticas o que hayan impactado el cuerpo y que son muy molestas. Y es increíble, pero a lo que yo voy, yo trato de como hacer, comunicar el tema de lo que es la prevención de cualquier enfermedad o de cualquier impacto en el cuerpo o emocional, a través de llegar a consultar con un terapeuta. Porque ni a mí se me hubiese ocurrido antes ir a consultar con un psicólogo por una dolencia física. Claro. Pero los médicos, así como vos, que tienen la cabeza abierta, que tienen ya integrado un montón de cosas, se dan cuenta de que no es solamente la medicación y ocuparse así. Y derivan un montón a psicología. Le dicen, mire, yo le voy a dar esta medicación, pero usted tiene que ordenar unas cositas de la rutina y hacer tratamiento psicológico, le dicen, porque esto tiene una raíz emocional. Hay muchos médicos que hoy en día están haciendo la derivación, pero por ahí a la persona no se le ocurre ir a un terapeuta o un psicólogo cuando las dolencias son físicas. Como que los psicólogos no nos ocupamos del cuerpo, nos ocupamos más de las emociones y de la palabra. Por eso yo es que ahora me quise meter en este tema, una dolencia física desde lo psicológico, que me parece que eso es como lo más paradigmático, digamos, en este momento. Bien, bien, sí, tal cual. Antes de hacerte unas preguntitas sobre esta nueva propuesta que tenés vos, con lo que decías recién o sea, me hiciste acordar a algo que yo hablo muchísimo con los pacientes, porque a mí me llegan pacientes que ya probaron todo y después, bueno, ahora ya que estamos vamos a probar la homeopatía porque me dijeron que puede andar bien, pero ya probé todo lo demás y no me funcionó, ¿no? Así es habitualmente cuando me consultan es porque ya tienen un recorrido Incluido, y, y incluido está esta... la terapia o no. Y, em, Mira, en las personas con migraña sí, sí es bastante común porque son de los pacientes más buscadores, ¿no? Como que no se cansan de buscar. Creo que tiene que ver también por lo limitante que es el dolor de cabeza, ¿no? La verdad, esa es mi pequeña teoría. Pero rescato esto de la visión fragmentada de uno mismo. No es culpa de la gente que se ve así, porque hay toda una educación por parte del sistema de salud, ¿no? Del sistema de atención de salud que nos ve de manera fragmentada, como, o sea, yo siempre hago el chiste, como estudié en Buenos Aires, en la capital, la Facultad de Medicina está en Barrio Norte, la Facultad de Psicología está en Balvanera, ¿no? Son dos barrios de características muy diferentes, y están muy lejos, ¿no? Ni siquiera, o sea, hay otras facultades, cruzando la calle de medicina, atrás de medicina está eh, odontología y al costado está farmacia y bioquímica, pero psicología está en otro barrio directamente. Y bueno, es la gráfica, la imagen de cómo todavía ahora en esta época, ¿no? Con tantos avances, todavía no se reformuló esa visión fragmentada de la salud, ¿no? Como la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, perdón, dice que la salud es el equilibrio biopsicosocial, ¿no? O sea, del cuerpo, la mente y en el trato social. O sea, pero el paradigma, digamos, de atención de salud, que es la medicina, que siempre lo ha sido la medicina, se ocupa solamente de partes del cuerpo, porque está tan fragmentado, está tan hiperespecializado, que se ocupa solamente de partes y pierde esa visión integral. Encima no incorpora la psicología, ¿no? Durante muchos años, esto estamos hablando más de un siglo que lleva esa concepción tan marcada
la medicina moderna y de lo social, ya ni sé cómo lo aborda la medicina, porque no he visto programas que ayuden bueno, a incorporar el componente social en el trato de los pacientes, salvo en la gerontología, ¿no? Y ahora en esta nueva rama de medicina que se llama medicina de estilo de vida, donde la socialización es uno de los pilares de los tratamientos para que las personas puedan tener ese equilibrio biopsicosocial. Entonces, eso quería resaltar porque para mí da respuesta a esto que vos decías, que cuando me duele la cabeza no pienso que tengo que ir a terapia, o sea, pienso que solo está acá el problema y chau, y se acabó. Sin embargo, lo que le pasa a una parte le está pasando al todo, eso es lo que sostenemos desde la homeopatía, por eso los resultados son diferentes en nuestros tratamientos. Y ya que mencionaste, ¿no? Que vos en esta etapa de tu carrera quisiste elaborar una propuesta para las personas con migraña, con un síntoma físico. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esa propuesta? ¿Cómo se te fue ocurriendo? ¿Qué es lo que fuiste viendo? ¿Y en qué consiste? Sí, yo sé que la migraña tiene aparejado otros síntomas también, como el estreñimiento, a veces el colon irritable, porque sé que no es que uno le duele solamente la cabeza y ya está. Y normalmente las personas consultan por embrollos y problemas para con el otro. Cuando algo con el otro decae, ¿me entendés? O con aquello que el trabajo, que es como un otro significativo también, hay problemáticas y bueno, y se les junta todo y ya no saben cómo hacer para afrontarlo o empiezan a decir, te estaré equivocado, se empiezan a cuestionar, empiezan a hacerse alguna pregunta, que esa es lo básico que tiene que tener una persona para empezar una terapia, hacerse alguna pregunta, ¿no? Y ver cómo puede hacer para resolverla con otro que lo ayude a pensar, que lo escuche cuando habla, ¿no? Pero como yo fui una persona migrañosa, ¿no? Yo pensé en algo, venía pensando hace rato en esto de que cómo los psicólogos nos podemos ocupar de cuestiones de padecimientos corporales, que parecería raro eso. Entonces tuve ganas de decir, bueno, quiero empezar a como hacer como una promoción o como empezar a hablar de eso, de que la psicología también esté involucrada en ese tipo de procesos, que cuando las personas vayan al médico por ciertas dolencias, que también hagan en paralelo la consulta psicológica, porque sea diabetes, ¿no es cierto? Sea obesidad o cualquier otro tipo de cosa por lo que vayan a consultar, que sepan que un aparato psíquico involucrado, ¿no? Porque yo veo que hay mucha disociación. Es decir, bueno, no, es este pie que me agarró la diabetes en este pie, y es el pie, ¿no? Pero no, es lo que estaba diciendo vos. Hay una cuestión integral, y si bien por ahí la persona piense, bueno, pero yo no estoy mal psicológicamente, o no tengo en este momento un dolor, o no tengo un problema con nadie, pero si tu cuerpo está padeciendo, hay un aparato psíquico que está padeciendo. Y andás a ver, hay veces que tiene relación y hay veces que no siempre tiene relación. O sea, yo no soy una persona que piensa que siempre que te pasa algo a nivel orgánico es porque es algo emocional. No, tampoco creo que el psicoanálisis sea la respuesta a todo, porque depende de la persona, depende del lugar donde estés, de la cultura que estés, de la predisposición que tengas, puede haber un montón de otras terapias alternativas que te pueden ayudar un montón. No tengo así que pienso que solamente lo que yo hago es lo que va, o etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es un programa para mujeres con migraña tensional, especialmente porque yo me sentí muy identificada mucho tiempo, desde que tenía 13 años, sentí migraña y estuve muchos años sin darme cuenta de que todo lo que, en mi caso, por ejemplo, todos esos síntomas asociados que tenía, vomitar, las cervicales, el estar 3 o 4 días sin poder dormir o durmiendo mucho, tenía que ver con un montón de cosas que yo tenía ahí, que tenía que solucionar con el psicólogo. Y después de
hablar mucho y de llegar a transpirar la camiseta y de largar lo que realmente tenía acá metido en las entrañas que no quería, porque yo, viste, uno piensa, esto no lo voy a hablar porque es mío, porque es demasiado padeciente, porque se me van a reír, ¿no? Tuve que largar y ahí los síntomas empezaron a mermar y pude lograr a vivir sin migraña, ¿no? A decirle chau a la migraña. Y me gustaría que mucha gente pueda vivir, que le pueda pasar la misma experiencia. Y yo sé que puedo tener la empatía de poder acompañar en ese sentido, porque cuando uno lo vivió en carne propia sabe lo que es esos dolores, ¿no? Y cuando uno ha vivido, tenido una infancia también difícil, uno también sabe qué es lo que a uno le pasa dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, por eso dije, me parece que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a eso los últimos años de mi profesión, porque es algo que me convoca un montón. Bien, bien, sí, es como, por resumirlo en una pregunta, cuando te duele la cabeza, ¿qué es lo que realmente te duele? ¿No? Es un, como un resumen de lo que me animo a hacer de lo que vos estás comentando y poder encontrar eso que realmente te duele, qué poderoso que es para revertir el síntoma físico. La verdad es que, bueno, es muy interesante tu programa y sobre todo rescato lo que tenemos en común es esa visión global, integral, de que somos una unidad, de que eh, si te está avisando una parte que hay un problema, prestarle atención si ese síntoma es un dolor de cabeza o como están haciendo preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, otros síntomas que ya las vamos a contestar, aprender a decir, bueno, sí, si bien el dolor, el cuerpo está avisando, pero ¿qué me está avisando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y muchas veces uno no puede encontrar la respuesta por sí mismo porque esa respuesta está inaccesible a la conciencia. Y ahí es donde creo que el psicoanálisis y la terapia psicológica en general, ¿no? De las distintas ramas pueden ayudar a traer a la conciencia eso que está pasando y eso además de ser muy revelador, también es un proceso muy liberador, ¿no? Se libera esa tensión y desaparece la tensión física, ¿no? Es así, ¿no? Tal cual, aparte uno puede llegar hasta allá, no registrar, hasta olvidarse, ¿no? Ya una vez que se resuelve. Y es como decía, me gusta que vos decías de sobre el estrés, como es del dinosaurio que decías vos de él. Porque el estrés en realidad tiene que ser algo, es algo bueno. Tiene que haber un estrés bueno, ¿me entendés? A mí me pasó hoy, por ejemplo, de que venía medio cansada, por ejemplo, venía ya fulminada, digo, bueno, a la tarde pues, llego a casa, me acuesto, pues no doy más y descanso un rato, porque bueno, yo ya aprendí a que tengo que hacerle caso a mi cuerpo cuando me dice, ¿no? Que hay que descansar. Y como llovió acá en Necochea, me quedé con el auto. Me quedé con el auto encajada en el medio del barrio, en el barro y en el medio de la nada, porque acá estamos acá en el campo. Estoy para el lado, más que nada, para el lado del campo. Y eso me despertó. Y yo venía como con un dolorcito como acá de ojo, medio que me venía, llego, bueno, ahora voy, me acuesto a dormir, y de repente se me fue el dolor, o sea, como el dolorcito que tenía de que quería acostarme, se me despabilé y estaba toda repila porque tenía que resolver un problema, ¿no? Y no me hizo mal eso. Eh, fue bueno el estrés ese. Claro. Sí, siempre yo les explico a los pacientes que lo que se llama estrés es, en realidad es la respuesta del organismo a situaciones que hay que resolver de la vida diaria, ¿no? Hay un sistema de respuesta a ese tipo de situaciones que comúnmente se lo llama con el nombre de estrés. Entonces, hay un estrés agudo, por llamarlo de alguna manera, y un estrés crónico. Por lo general, cuando se resuelve ese factor estresante, se puede solucionar en el momento, por ejemplo, el tigre de la antigüedad. Puedo escapar del tigre o de alguna manera resolver eso y que ya dejo de correr peligro. Normalmente el sistema debería volver a su homeostasis, a su equilibrio, ¿no? Entonces, eh, cuando sucede que no vuelve, ahí es donde se empieza a cronificar el estrés.
Pero cuando puede volver a su equilibrio, listo, ya está, ya pasó la reacción. No, por lo general, si hay síntomas, son los síntomas del estrés agudo, como bueno, como si uno tuviera que huir o enfrentar un peligro, casi siempre aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, un poquito aumenta la presión arterial y el cuerpo se prepara para atacar o huir, o enfrentar o huir. Y cuando eso se va cronificando, cuando falla ese sistema de respuesta al estrés, que así es la forma correcta de decirlo, ¿no? Técnicamente, cuando falla todo ese sistema hormonal que involucra también el cerebro muchísimos neurotransmisores, la corteza de la glándula, perdón, las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que están arriba de los riñones, y todo un sistema de glándulas endocrinas más las neuronas que están dentro de tejidos como puede ser el intestino, ¿no? Que ahí viene lo del colon irritable, que ya lo vamos a responder. Bueno, falla una vez, falla otra vez, no puede recuperar el cuerpo, el sistema. Me gusta decir el sistema porque no es solo el cuerpo, porque hay mucho componente emocional en todo esto. Mm. No, uno sufrió esa situación, bueno, viene, se me encajó el auto, ¿no? Como vos decías. Y en ese momento aparece toda esta actividad, ¿no? Predomina la adrenalina y la noradrenalina, que son neurotransmisores producidos por las suprarrenales, entran en la sangre y preparan al cuerpo para enfrentar o para escapar. Y entonces uno resuelve hasta donde puede. Una vez que resolvió, listo, volvés a la normalidad. Si es un, algo tremendo, como una catástrofe, bueno, así esas catástrofes donde vemos la gente hacer cosas desesperadas, como dar vuelta a un auto a una persona sola, como levantar unas piedras gigantes, y tirarla como si fueran ¿cómo es? De telgopor o livianitas. Bueno, ahí, justamente es por la capacidad que le da al cuerpo esa adrenalina y noradrenalina que están circulando. Después, si por algún motivo falla o que uno no pudo resolver ese enojo del jefe que se encajó y uno se hizo un drama, como decimos habitualmente, empieza a intervenir más la parte emocional, empieza a intervenir una mentalidad por ahí de sentirse o qué desgraciado que soy, ¿no? O que le representa esta otra cosa que tú decías, lo ata con alguna vivencia del pasado, ahí es donde la respuesta del sistema a ese estrés empieza a cambiar, empieza a prepararse como para una lucha permanente, como para una situación complicada, una dificultad permanente. Entonces ahí aparece otro tipo de hormona en circulación, también fabricada por las glándulas suprarrenales, que es el famoso cortisol. Y el cortisol lo que hace es prepara al organismo para la resistencia. Yo siempre le digo, te pone en modo ahorro de batería, como el celular, y aunque vos tengas 99% de carga, te pone en modo de ahorro de batería y te arreglas con muy poquito y vas acumulando energía porque va a haber escasez, vas a tener que enfrentar, sos un legionario romano en ese momento que tenés que ir caminando de Italia hasta Persia, o sea, hasta Irán, y vas a tardar un montón de tiempo con poquita comida y sufriendo montones de inclemencia del tiempo. Te mantiene así, aunque el desencadenante esté tan lejos del soldado romano que va a Persia, como es un auto que se te encajó, o el jefe que te gritó, o pasó un problema, se accidentó uno de tus hijos, lo que fuera, ¿no? Entonces, ahí eh, el cortisol ya es una hormona, ¿no? Tiene funciones por todo el organismo. Y también las hormonas condicionan el estado psíquico de la persona, ¿no? En las mujeres es muy notorio esos cambios. Hablábamos la vez pasada con Adriana López, una nutricionista, sobre los cambios de humor asociados a los cambios hormonales de la menopausia. Bueno, pero el cortisol también es una hormona que nos induce cierto estado de alerta constante, entonces no podés dormir bien
encima estás con las defensas bajas porque como estás consumiendo muy poca energía, no hay para nutrir a todos los tejidos. Entonces ahí es donde se te cae el cabello, donde se te debilitan las uñas, montones de cosas, y donde en las mujeres es muy común que se afecte el funcionamiento de la glándula tiroides. Entonces, todo esto, este, traducido a un paciente con migraña, ¿no? Puede ser que perdón, esa concentración de sangre en el cerebro, ese atrapamiento de sangre, perdón, en el cerebro, sea la respuesta más leve que puede estar dando este sistema que no está respondiendo de manera adecuada a ese estrés, ¿no? Entonces, por un lado, hay que agradecer que es eso y que no es una cosa más grave, pero si no le damos solución, un día va a ser una cosa más grave, porque no está solucionado ese desequilibrio, ese estrés crónico que dio origen a ese aviso en forma de migraña. Entonces, Claro. por eso lo importante de hacer un tratamiento de fondo, un tratamiento que a la vez sea eliminar los síntomas y a la vez sea un tratamiento preventivo. El Así tema, el que, tema es lo que te dice, lo que, por ejemplo, lo que llega a consultorio es que sí, está bien, porque el tema es que uno sabe todo eso muchas veces, pero eso que sabes te pasa por encima porque de repente tenés migraña y te agarra la frustración o otras enfermedades, te agarra esa frustración por decir, si yo hago todo lo que me dicen, ¿no? Como bien, duermo y todo, y después igual me pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ahí viene ahí la cuestión que está en el inconsciente, eso que todavía sigue hipercargado, ¿no? Y que sigue generando ese síntoma. bueno, Porque ahí me dice, por ejemplo, está una paciente me decía, bueno, pero yo tengo dos estresores fortísimos. Mis hijos, me dice, no porque no quiera a mis hijos, sino porque hay un montón de cuestiones con los hijos, y el trabajo, que es un trabajo que no puedo dejar y que, bueno, que ya me tiene cansada, pero no lo puedo dejar porque es lo que tengo y no sé hacer otra cosa, ¿no? Y estos dos estresores me comen la existencia y hacen que esté contracturada, que me duele la cabeza, que esto, que lo otro. Bueno, a medida de ir trabajando en la terapia, a ver qué otro posicionamiento se puede tener frente a esto que no se puede cambiar, y ir buscando algunas alternativas como para ser no toda madre y no toda trabajadora y tener un ratito para uno, se puede ir como regulando las situaciones. ¿No? Y sí, siempre, en ese obviamente, pues sentido, digo, cuando es grave, anda a el médico, hacete, digamos, todos los estudios, anda al psiquiatra si lo necesitas, que te medique, todo. Es una cosa que hay que poner todas las herramientas. tal cual, en ese sentido, yo he visto que a este tipo de personas, como esta mamá que vos contás, que está diluida entre tantas actividades y entre tantas tareas relacionadas con los demás, eh, además de lo que vos decías, ¿no? De ayudarle a reorganizar sus roles, es muy importante y funciona muy bien brindarle herramientas de gestión de tiempo, digamos, de administración de sus actividades, de ver en qué está eh, perdiendo el tiempo, por decirlo de alguna manera, o gastando el tiempo en cosas que no son positivas y que le estresan más, ¿no? Mucho tienen que ver el consumo de contenidos, ¿no? Eso es muy típico de esta época, ¿no? Nosotros no, usamos las redes sociales para comunicar lo que hacemos, para tratar de ayudar a las personas, pero también hay mucho contenido que no es tan bueno para la salud mental, y se van acumulando una serie de problemas, ¿no? Al estar tan pendiente de las pantallas, al estar tan conectados y tan hipercomunicados, que se van sumando factores de estrés, ¿no? El tema el estímulo visual, ¿no? La luz, de la retroiluminación de las pantallas, eso es una que tiene un efecto como el café en el cerebro, y entonces te quita el sueño, te pone ansioso y además libera un montón de dopamina que te hace como buscar esa gratificación inmediata. El tema de la postura. En las cefaleas tensionales o migrañas tensionales, la clave de la contractura cervical es una de las cosas que viene ahí asociado casi en el 99% de los casos, ¿no? Entonces, al tener la cabeza mirando para abajo, estamos exigiendo a la columna cervical otro problema, ¿no? Que te ayuda no solamente a desencadenar dolores de cabeza, sino que trae
un aparejado, toda una cuestión de la postura, porque lo que pasa acá a nivel cervical está pasando a nivel lumbar también. Y toda esa alteración de la postura hace que también se vayan debilitando los músculos de la espalda y que uno después tenga problemas para compensar el equilibrio y un montón de cosas que si me pongo a hablar vamos a estar 4 horas, ¿no? No, sí, Y sí, es sobre interesante, todo, es lo que sobre pasa, todo, ¿sí? sobre todo es que si estamos mucho tiempo con el celular, estamos poco tiempo con la gente. Ahí viene el factor de sociabilización. Nos vamos encerrando y no nos olvidemos que hablábamos que la migraña es un atrapamiento de algo adentro de otra cosa, ¿no? Entonces ahí se van sumando un montón de cosas, como se van intercalando, interconectando montones de factores, ¿no? Así que, bueno, Lore, la verdad es que si seguimos hablando nos va a echar Instagram. Me gustaría que dejemos un espacio para responder algunas preguntas. Acá veo que Fer, supongo que será Fernando, que mencionaste vos, Sí, o Fernanda, Fernando, perdón que no lo conozco, sí, hizo Fernando, te bien la... sigue, dijo la otra vez que había, creo que, si no me equivoco, dijo que te seguía, no me acuerdo ahora. Fer, Bueno, Fer Ash sí, 2.0. Dice, yo quiero consultar sobre el estrés reflejado en el colon porque yo justo sufro de colon irritable. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, el colon irritable es, bueno, un trastorno funcional digamos, del intestino que eh, es uno de los síntomas más comunes del estrés, como había dicho Lore anteriormente. Y dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no? Por esta concepción de que el cerebro es el órgano que procesa toda esa información que viene de los sentidos. Y lo que yo he visto en las personas que tienen este síndrome de intestino irritable o colon irritable es que hay un tema con el cumplimiento de la responsabilidad. No sé vos, desde tu experiencia, Lore, cómo lo has visto, esa relación entre el intestino y cómo se vive la responsabilidad. tal cual, sí, hay una relación, sí, sí, es psicológica, se estudia, es como una cuestión de con el dinero o con las responsabilidades, sí, sí, Bien, entonces, porque es como lo que- retentivo, ¿viste? Cuando vos, el bebé, ¿qué claro, hace? Retiene o expulsa, ¿no? Retiene o expulsa. Entonces, las heces, ¿no? Entonces, esto de ser tan retentivo para poder tener, para poder dar, al final hay una sobreexcitación en esa parte del cuerpo, que es el intestino, que después genera, si es todo el tiempo está yendo ahí esa energía, se termina convirtiendo en algo irritable. Por eso, en vez de, lo que yo digo, que en vez de que vaya al cuerpo, que sacarlo por la palabra. tal cual, tal cual. Sí, desde lo que es el tratamiento homeopático, por ejemplo, hay remedios para reducir esa respuesta excesiva del sistema, porque el intestino tiene su sistema nervioso propio. Además de estar conectado con el sistema nervioso autónomo, eh, es un subsistema del sistema nervioso que regula todas las funciones automáticas. En la pared intestinal hay neuronas, ¿no? Hay distintos tipos de conexiones neuronales. Eh, Todo eso hace que tenga una respuesta a las emociones muy, eh, ¿cómo se dice? Bueno, muy importante y muy llamativa. Entonces, al equilibrar esa respuesta que está desfasada, esa respuesta excesiva, los síntomas disminuyen un montón. También a raíz de todo lo que se genera por este desequilibrio en el funcionamiento del intestino, se puede llegar a afectar hasta la microbiota, ¿no? Si bien es un trastorno funcional de los movimientos del intestino, pero bueno, se asocia inflamación y esa inflamación hace que se modifique la microbiota, entonces ya se empiezan a agregar un montón de síntomas más molestos, ¿no? Además de los dolores y de los cambios evacuatorios, se puede agregar distensión permanente y alguna característica de que lo que como y no me hizo nada, a lo como mañana o al rato y ya me hace mal, ¿no? Eso desde lo físico. Y todo ese tipo de síntomas se van reduciendo un montón. Pero no es la parte
parte más importante, si bien es lo que más les interesa a las personas con intestino irritable, es de no tener esos síntomas tan molestos, no es la parte más importante del abordaje de ese tipo de problemas, sino lo más importante es eliminar el estrés, que es lo que es la causa que subyace a todos esos malestares. Entonces, si se puede ordenar la relación con las actividades, con el tiempo, con cómo se toma la responsabilidad esa persona y cómo organiza su día, que tenga una organización más beneficiosa para su salud, que pueda seleccionar y priorizar los tipos de actividades como para limpiar un poco la agenda, que no esté tan cargada, ya va a empezar a sentir alivio de los síntomas. Si a eso se le puede sumar los medicamentos naturales, el alivio ya tiene dos puntas por las que estamos abordando. Y si además puede incorporar hábitos de alimentación que no tengan que ver con lo que come, sino con cómo se come, en qué horarios, cómo es la actitud hacia la comida, de buscar un ambiente relajado y no comer apurado, parado, mientras estoy haciendo algo, que eso siempre va a perjudicar no solo la digestión, sino un montón la salud por todos lados. Bueno, ese es otro punto. Y si eh, esas personas pueden incorporar algún tipo de actividad física que les guste, que sea con la que sean afín y con la que vayan a poder sostener a largo plazo, sabemos que la actividad física tiene un efecto reductor del estrés prácticamente inmediato. Y si se sostiene en el tiempo, ahí tenemos ese famoso cable a tierra de la actividad física. Pero también puede ser una actividad artística o puede ser una lectura este, que ayude bueno, a distraer la mente o simplemente pasear al aire libre en contacto con la naturaleza y dejando que los pensamientos tengan esa asociación. Y no hace falta mucho tiempo. Yo siempre le digo, empiecen con 15 minutos y después van sumando, ¿no? Entonces, bueno, eso es un abordaje más integral. Y volviendo al primer punto, ¿no? De cómo organizarse, eh, es muy difícil si uno se trata de organizar sin una base sólida. ¿Y cuál es esa base que se necesita? Es tener bien en claro quién soy, a qué vida apunto, qué vida quiero tener, ¿no? ¿Cuáles son mis roles y cómo los quiero cumplir? Entonces, si uno no tiene eso en claro, si no puede llegar a esa conclusión, va a vivir estresado siempre, porque va a estar siempre haciendo cosas, porque el mundo te bombardea con cosas para hacer, y, y no va a tener un foco lo que haga. Entonces, es muy importante poder empezar a mirarse a uno mismo a los efectos de reducir el estrés y de tener una mejor calidad de vida y más bienestar, mirarse como una persona muy importante en este mundo, que tenemos roles muy importantes y por algo estamos acá. Y cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, no solamente en el comportamiento, sino en el cuidado de la salud física, emocional y mental. Eso lo considero como de vital importancia. Este, y bueno, eso es una recomendación para las personas, no solo con colon irritable, con migraña, sino con todas personas que están sufriendo los efectos del estrés. No, es como, ¿Tenés algo lo que que vos decís agregar? es un saber hacer. Es lo que yo digo, que hay ciertas cuestiones que vos podés trabajarlas en terapia y hablarlas porque tu inconsciente te va a traicionar, ¿no? Pero también hay un saber hacer con aquello que no tiene en realidad tanto sentido, que uno no puede decir, asociarlo con la infancia, ni con lo emocional, ni con esto. Simplemente tener hábitos, como dijiste vos recién, ordenados, de empezar a no sobrecargarse, comer tranquilo, ¿no es cierto? Todas esas cosas que no necesariamente hay que buscarle la quinta pata al gato, digamos, ¿no? Ni dar buscándole la vuelta a la cosa. ¿Cuál? Simplemente decir, bueno, a ver, aflojo un poco con las pantallas, como decís vos, trato de comer más ordenado, las responsabilidades me las tomo no tan apurado, trato de ponerle límites al otro, de eso está lo que decís vos, ¿no? Eso ayuda un montón. A veces hay personas que solamente con eso acomodan todo lo otro. Tal cual, tal Depende de la cual. historia y depende de la necesidad. Hay personas que no son tan, especialmente los hombres en general, no son tan permeables a la terapia. Para venir a terapia tienen que estar tocando fondo. Entonces, le sirve mucho más esto que vos estás planteando. Ser más
práctico, no darle tanta vuelta a la cosa, pero aprender a poner límites y ordenarse. El 80% lo pueden regular así. Y te decía, me gustaba cuando hablabas recién porque hablaron sobre el color irritable y hay gente que tiene la diarrea crónica, ¿no? Que pensar que uno, bueno, a mí no hace años que no me pasa, pero me pasaba en la facultad, por ejemplo, cuando tenía que ir a rendir, bueno, los baños eran, había estado Picasso reencarnado ahí, viste, y pintando, porque hasta las paredes y el techo era, ¿no? Porque sí, porque hay una reacción ahí. Hay una reacción de decir, bueno, yo decía, ahora tengo que largar, pensaba yo, todo lo que, primero tenía que retener todo lo que tenía que estudiar y retenerlo porque lo tenía que tener acá en la cabeza y en mi memoria no se me podía ir. Entonces estaba estreñida y el día, había estado, hace 10 días que estaba estreñida y cuando iba a rendir, de repente salía todo junto, ¿viste? Sí, Tal cual, tal eso, cual. Sí, y el sí. colon, ¿viste? Reacciona de esa manera. Sí, sí, es muy típico, todo el que ha pasado por alguna casa de estudios ha visto ese síndrome de preexamen, y bueno, en ese sentido hay muchos medicamentos naturales que son muy efectivos para eso y también eh, el psicoanálisis y cualquier psicoterapia como herramienta terapéutica es insustituible. Cuando necesitas eso y punto. No, por más que hagas otras cosas, va a ser como dar vueltas, pero cuando se necesita y yo lo recomiendo mucho. Lore, Sí. son las 9:20. No, no nos van a dejar hacer más un vivo. Vamos a terminar acá, si te parece. Después, cualquier Sí, cosa, sí, sí. volvemos a hacer otro, porque este tema da para hablar mucho. Yo quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que se han unido, a los que plantearon preguntas, a todos los que nos brindaron este apoyo, nuestros pacientes, nuestros conocidos, familiares, nuestros profes de nuestra mentoría, nuestro programa que estamos aprendiendo juntos. Este, y bueno, y por supuesto, agradecerte un montón a vos, agradecerte Igualmente. todo el conocimiento que vertiste y bueno, que te copaste para hacer este vivo y que pudimos superar la dificultad técnica a pesar de la tormenta y bueno, de que no nos podíamos conectar al principio. Lore, Gracias. un millón de Muchas gracias. gracias. Bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Nos vemos en la próxima. Bueno, un saludo a todos, que tengan muy buen fin de semana. Este vivo queda grabado en la cuenta de ambos, así que los que llegaron tarde lo van a poder ver. Y bueno, cuando lo vean, si plantean preguntas en los comentarios, con gusto les vamos a responder. Un gusto, hasta la próxima, buen fin de semana para Chao. todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.